La invitación a participar a este encuentro me ha honrado y emocionado mucho. Por esto, antes de todo, quiero agradecer a los colegas y amigos de la Pontificia Universidad Católica, de la Fundación EGME y de la Fundación Adenauer para permitirme de estar aquí hoy con todos ustedes. Los aniversarios de fechas y eventos ofrecen importantes ocasiones de reflexión y balance esenciales para reorientar y consolidar la proyección de un individuo y de una comunidad hacia su futuro. Por eso las celebraciones toman sentido y hablan esencialmente del presente. Las formas de recordar los eventos del pasado y los elementos que de ellos se evidencian no siempre reflejan los, entre comillas, verdaderos hechos, sino que cambian según las inquietudes que marcan el periodo en el cual se producen dichas celebraciones y desvelan las preocupaciones de quienes las organizan. Sin embargo, para las personas más jóvenes que no fueron ni actores ni testigos de los eventos que se celebran, son ocasiones importantes para aprender algo sobre los hitos que marcan el pasado de sus respectivos países y que concurren a fundamentar su identidad de ciudadano. Algunos de los aquí presentes conocen bien mi trayectoria, sobre todo conocen mis largas estadías en Chile. Llegué al comienzo de las protestas contra el régimen militar y fue una observadora activa del proceso de transición que se desencadenó en aquel entonces. El 5 de octubre de 1988 participé de los temores y de la preocupación que la victoria del Frente del No fuera reconocida por la Junta Militar, y también de la alegría que explotó en las calles el día después, cuando el éxito que se produjo de forma pacífica fue reconocido de forma oficial. La necesidad de entender a Chile, su gente, su historia mirada desde este presente, me ayudaron a pasar el tiempo más en la calle, tengo que decirlo, que no en los archivos. Me fui involucrando tanto en los hechos chilenos que a ratos andaba media confundida con mi pertenencia de identidad nacional. A ratos me sentía más chilena que italiana. Sin embargo, yo era al mismo tiempo una outsider, consciente de que mi posicionamiento, entendido como un bagaje de lugares en los cuales había nacido y crecido, no solo no era un factor secundario, sino más bien relevante y funcional para la narración de la historia que luego iba produciendo. En ese sentido, las consideraciones de Nicolás Barrera en Historians Across Borders, Writing Other People's History, son en este sentido muy sugerentes. Hoy trato de reflexionar sobre el sentido del plebiscito de 1988, por cierto, como estudiosa de la historia de Chile, pero sobre todo como ciudadana italiana y europea, preocupada, angustiada, dolida por las dinámicas políticas que considero peligrosas y que están marcando el presente de mi país, de Europa y diría yo, de Occidente entero. Los viejos fantasmas que pensábamos hasta pocos años atrás estar sepultados para siempre, parece estar volviendo en el escenario. El creciente consenso que grupos y movimientos políticos ganan en proclamar, entre comillas, el regreso a la nación y su defensa en contra de los, entre comillas, nuevos enemigos, los inmigrantes, los islámicos, nos recuerdan los proclamas contra los viejos enemigos, los judíos, los comunistas, que marcaron de forma dramática el siglo pasado.
La democracia que en Italia y en Europa se reconquistó gracias a la sangre y a la muerte de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial parece en crisis. En algunos casos parece estar hecha pedazos. Y la historia nos enseña que lo que pasa en un país, en un continente, tiene repercusiones amplias y condiciona los procesos internos a otras realidades aparentemente lejanas. Habíamos olvidado cuánto frágil puede ser la democracia y cómo recuperada puede ser nuevamente perdida. En este escenario y de la perspectiva de una italiana y europea, son dos los elementos claves que me parece tener sentido rescatar de la victoria del no a Pinochet y que considero fundamentales para el futuro del país. Primero, los resultados del plebiscito no fueron un logro conseguido solo gracias al esfuerzo y al compromiso de los actores nacionales. Otros relatores antes que yo hicieron referencia a eso. A su éxito concurrieron muchos actores internacionales y esto me parece importante de subrayar. Hubiera sido problemático conseguir dichos resultados sin la cooperación internacional, sin la solidaridad de los gobiernos y de las sociedades europeas, de los países latinoamericanos e incluso de los Estados Unidos, a pesar de la responsabilidad de algunos de sus gobiernos en la crisis del mundo democrático de los años 30. Es cierto que en ese entonces la historia de Chile había salido de sus fronteras nacionales y que sus experiencias políticas, entre comillas, de laboratorio, eran vistas por los democráticos de todo el mundo como modelo de referencia. Entonces, solidaridad y cooperación internacional acompañaron a los chilenos en los momentos más oscuros y dolorosos de los años 70. Apoyaron con gran atención y participación el largo proceso de la transición a la democracia y, por supuesto, de forma distinta, participaron en la campaña del plebiscito. Entre las cosas que más me enorgullecen de ser italiana está sin duda la generosidad, la pasión y el amor con que los gobiernos, la diplomacia y la sociedad italiana concurrieron en una inédita cercanía a la recuperación del Estado de Derecho en Chile, en la convicción de que pedazos de su propia historia estaban entrelazados con pedazos de historia chilena. Entonces, la importancia y el sentido del plebiscito de 1988, mirando con los ojos de un outsider, supera las fronteras nacionales, tiene una dimensión mucho más amplia de la que pueda ser percibida por los chilenos, e indica que ninguna nación puede recorrer con sus solos recursos el camino hacia un futuro de paz y prosperidad. Un segundo elemento importante que quiero subrayar de las dinámicas del plebiscito tiene que ver con los protagonistas nacionales. Se celebró en ese entonces la unidad en la lucha contra el dictador de actores pertenecientes a distintos universos políticos y culturales. El arco iris de ese maravilloso afiche de oro, con sus distintos matices de colores, pareciera celebrar la unidad de la diversidad. En ese sentido, se constituyó como un símbolo de gran potencia y eficacia. Pero puede ser que a lo largo del tiempo se haya perdido la memoria de los que concretamente estaban representados en el arco iris y concurrieron al éxito del plebiscito. Yo, como italiana de ese presente, no amo mucho hablar o hacer referencia al pueblo, actor abstracto, donde no hay ninguna distinción interna.
Porque en el arco iris están representados no solo los pobladores, los estudiantes y demás ciudadanos que desde 1983 participaron a las manifestaciones populares y a las protestas invocando el retorno a la democracia. No solo los líderes de los viejos partidos que con laceraciones profundas trataron de superar sus vivencias encontradas y las viejas contraposiciones para reencontrarse en nuevas instancias de colaboración, sino también muchos ciudadanos que en 1973 habían apoyado de forma convencida el golpe, pero que frente a la brutal represión y a las violaciones de los derechos humanos utilizadas por los militares para restablecer el orden en el país, reconocieron que se habían equivocado y se comprometieron en construir camino para el restablecimiento de la democracia. Y más aún, en el arco iris estaban representados además lo que sin ningún especial anhelo simplemente consideraron más ventajoso favorecer un marco institucional democrático para sus propios negocios. Entonces, una humanidad muy variada concurrió para la victoria del no. Eso significa, y lo dijo con mucha pasión Carola antes, que nadie puede apropiarse de forma monopolista del resultado del plebiscito, sino que está obligado a compartirlo con los demás. Significa también que la unidad en el respeto de las diversidades dialécticas es condición esencial para avanzar en la consolidación de una democracia renovada. Por estas dos razones considero el plebiscito de 1988 uno de los hitos más importantes y hermosos de la historia republicana de Chile. Ma no solo de Chile, sino también de los demócratas de todo el mundo. En aquellos días sentí que la democracia, en el día del plebiscito, era también emoción y sentimiento. Y esto tuve que explicarlo a mis estudiantes romanos cuando, y se lo explico cada año, cuando me preguntan por qué tengo en mi escritorio, bien marcado, en un lugar muy visible, el afiche del arco iris y negro. No hay duda que también Chile, junto a otros países americanos y europeos, y con sus propias especificidades, está participando en un cambio muy importante, diría epocal, que atraviesa el Occidente, donde las instituciones que caracterizaron las dinámicas políticas del siglo XX van perdiendo, para no decir que ya perdieron, por lo menos, su capacidad de proponer proyectos y organizar la representación de los intereses de los distintos sectores sociales. En los últimos 30 años, el mundo y la realidad de cada país ha sufrido cambios dramáticos que somos capaces de diagnosticar, pero no siempre de asumir de forma concreta o de proponer soluciones. Esa consideración general no nos exime de visualizar, al menos, algunas responsabilidades. A mí me enseñaron que antes de echar la culpa a los demás por los problemas público-privados que me afectan, tengo que interrogarme en primera instancia sobre mis propias responsabilidades en lo que pasa. Y eso lo considero una buena clase de método. Entonces, yo creo que el primer paso para tratar de favorecer las transformaciones de la democracia antes de que ésta se pierda otra vez es reflexionar, por cierto,
sobre los elementos del pasado que produjeron éxito y que llevaron a soluciones importantes, como fue el plebiscito. Pero también es importante reflexionar sobre las responsabilidades de mi generación, la llamada generación del 68, que deseó cambiar el mundo, que produjo a los líderes políticos democráticos de estos últimos 30 años y que, a pesar de sus discursos abstractos, parece haber perdido la memoria o parece no darse cuenta de cuánto es agotador practicar los valores y principios democráticos y cuánto es difícil administrar las pluralidades, las diferencias, las complejidades que alimentan la democracia y constituyen su razón de ser. Algunos de los líderes democráticos que mi generación produjo pensaron que podría ser más simple administrar las dinámicas políticas complejas y conflictuales de sus respectivas sociedades con criterio de ingeniería institucional, pensado desde arriba, en lugar de un paciente trabajo artesanal de costura de las divisiones que se van profundizando en la sociedad y sin una capacidad o deseo de escuchar la vivencia y el malestar de los ciudadanos que en esos años se viene a esto es lo mejor de los casos. En el peor, algunos de esos líderes no tienen capacidad de controlar su arrogancia, personalismo, narcisismo y sed de poder, que lejos de favorecer la unidad, producen divisiones y contraposiciones al interior del mismo universo culturales y político. Capaces de proclamar los principios y valores democráticos, pero ineptos en traducirlos en prácticas cotidianas. No que puede ser que no logran darse verdadera cuenta que la globalización y la digitalización están produciendo nuevos conceptos, nuevas estructuras mentales con las cuales pensar el mundo, la política y la sociedad. Lamentan la escasa preparación política de los jóvenes, su fragilidad cultural, pero, considerándose indispensables, no muestran ningún serio intento de querer formar verdaderamente a los dirigentes. Creo que sí es muy difícil entrever hacia dónde vamos, pero creo que un par de cosas se pueden hacer para evitar la profundización de la crisis y hacer concreta la posibilidad de practicar y realizar la enseñanza de lo que pasó el 5 de octubre de 1988 en Chile. La primera puede ser, son ideas y reflexiones que hago conmigo misma y con algunos colegas y que son reflexiones que hacen referencia a lo que está pasando en Europa, a lo que está pasando en Estados Unidos, a lo que está pasando en algunos países de América Latina. Menos Chile, creo que Chile sí tiene sus problemas, tiene su crisis, pero también el presente frente a otras realidades, inclusa europea, decimos, esa como bastante bien. Entonces, esa par de cosas que con muy modestia, mi generación puede hacer es tomar conciencia de que puede ser su tiempo pasó. Tenemos que aceptar que las formas históricas de la política que fueron moldeadas a lo largo del siglo XX y que nos vieron protagonistas han perdido su capacidad de generar cambio y con su sabiduría tenemos que ser con mucha sabiduría acompañar las largas agonías de estas instituciones
para que no sean destructivas de la sociedad y de las nuevas formas políticas que puedan surgir. La segunda es poner un esfuerzo muy especial a la formación ciudadana y democrática de las nuevas generaciones y de sus líderes políticos. Es fundamental que aprendan un concepto de democracia que ciertamente está hecho de valores y de principios, pero que es, sobre todo, en su imperfección, porque la democracia es imperfecta, es un proceso también. Entonces, que la democracia es esencialmente el único método, procedimiento, herramienta que permite administrar las diversidades étnicas, culturales y valóricas, las diferentes vivencias, memorias que constituyen la comunidad nacional e internacional, diferentes vivencias y memorias que tienen derecho y legitimidad a ser reconocidas. Y cuando me refiero a la democracia como herramienta y método, me refiero al hecho que ella obliga, también eso se ha dicho en el panel anterior, al respeto recíproco, al diálogo, al ejercicio de la humildad para la aceptación del otro y de cualquier diversidad. Una democracia interiorizada que se vuelva estilo de vida y sentimiento. Muchas gracias.